es de noticias de política impactando la iglesia, impactando nuestra nación. Ahorita más al rato, no ahorita ya, pero ahorita más al rato, transcurso del programa, le voy a poner un audio de un pastor, creo que es en México. Y estamos viendo este movimiento, hermano, en contra de la iglesia, de la familia, a nivel internacional, podemos decir. Y hay un peligro con esto, hermano, porque esta nación tiene una constitución que nos defiende a usted y a mí en cuanto a nuestros derechos, nuestra libre expresión. Quiere decir, esa cláusula de libre expresión, hermano, es bien importante. Esa cláusula conlleva mucho más peso que lo que usted piensa. La cláusula de la primera enmienda de la libre expresión y la libertad de poder practicar nuestra. No me gusta usar la palabra religión. Practicar el evangelio, porque históricamente, la Constitución fue escrita para defender a los cristianos, a los padres fundadores, en cuanto a libertad de predicar a Cristo, creer en Cristo, leer la Biblia, hablar públicamente, sin temor a represalias o persecuciones del gobierno, como lo venían huyendo de Inglaterra. No podemos negar la historia, hermanos. No podemos negar lo que causó que esta nación se fundara y tuviera una constitución, o tenemos una constitución. El día que nuestra constitución ya no exista, la borren los democráticos y los republicanos corruptos, el día que ellos borren la constitución, la hagan a un lado, que lo estamos viendo estos tiempos, especialmente con el Partido Socialista, Comunista, Demócrata, y los republicanos corruptos en el gobierno, le llamamos los rhinos, que nomás se llaman conservadores pero no lo son. Están ahí para quedarse en el poder, no hacer nada para la gente, no sirven para nada, no hacen nada para ayudar a la gente, pero ahí están nomás en el poder, enriqueciéndose, haciéndose millonarios de pólizas que pasan para su estado, para sus amigos, amigas que tengan por ahí, que mandan compañías o corporaciones. Entonces estamos viendo, hermano, nosotros en Estados Unidos un crisis terrible. Y le puse ahí en el subtítulo, hermano, que nuestra Constitución está en peligro. Porque la Constitución fue escrita, hermanos, no para darle poder al gobierno, no para darle poder a las corporaciones, ni a los medios de comunicación. Nuestra Constitución fue escrita para darle el poder a la gente sobre el gobierno. No al revés, como estamos viendo hoy en día, que el gobierno está ejerciendo un poder que no le corresponde sobre nosotros los ciudadanos de esta nación. Y ahí es donde está el peligro. Porque si dejamos que la Constitución se ignore, se reescriba o se cambie, se le pongan tantas enmiendas que ya borran la intención original de nuestros padres fundadores, que eran cristianos, creyentes en Jesucristo, y escribieron la Constitución, hermano. Escúchame bien, porque ahorita le voy a poner un video de un pastor que va a confirmar lo que yo le estoy diciendo, pero que está pasando también en México. Ahora, a mí me importa la gente de México, la gente mexicana, la gente de México, me importa el bienestar de ellos. Pero en realidad, mis hijos, mis nietos, somos americanos, hermanos, somos nacidos aquí. Entonces, a mí lo que me preocupa ahorita, y me corresponde ahorita, como ciudadano de esta nación, es defender los derechos de nuestra nación, donde aquí hemos estado por generaciones. Mis abuelos por el lado de mi papá y mis abuelos por el lado de mi mamá vienen de Acuña, Coahuila, hermanos, de México. Pero sea como sea, el propósito de este programa, la intención es informarle a usted, hermano, de lo que está pasando dentro de la política, porque el error más grande que pueda cometer un ciudadano, el error más grande que pueda cometer un cristiano, un hijo de Dios,
es decir que no creen en la política o no participan en la política. Ese es un error grande, fuerte. Como le leí el artículo que me mandó el hermano Tony Valadez desde Laredo. Hace como 3 semanas se lo leí. Y al rato se lo voy a leer otra vez porque es un artículo bien importante. De aquellos que dicen que no creen en política, no entienden que esta es la manera que se está destruyendo esta nación, que se está persiguiendo al creyente, se está persiguiendo a la familia, como Dios la diseñó. Y el gobierno no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Nosotros tenemos la autoridad sobre el gobierno. Que no se confunda esas cosas. Y lo único que hay entre medio de nosotros y el gobierno que nos defiende es nuestra Constitución, hermanos. No hay otro artículo que nos defienda o nos proteja más que nuestra Constitución. No quiero que se me haga muy espiritual y diga, no, que el que nos defiende es Dios. Claro que sí. Dios es poderoso, Dios es el que tiene la última palabra. Pero sin embargo, Dios crió al hombre, Dios crió al gobierno civil, Dios dio las leyes morales por las cuales se deben de someter todos los gobiernos del mundo. Por eso casi en cada país que usted va, existen leyes contra robar, matar, violar niños, abusar niños, en la mayoría de los países. Y ese es un problema serio. Que en esta nación tenemos un grupo de personas, mayormente muchos hispanos, que creen que la política y el evangelio no van. Pero qué cosa tan más ignorante decir que la política y el gobierno no van. Porque Dios estableció los gobiernos. La Biblia lo dice, que los gobiernos que ahora existen son establecidos por Dios para vivir tranquilamente en paz en esta tierra. Entonces, cuando alguien dice, yo no creo en la política, están diciendo que no creen en lo que Dios estableció. Porque Dios estableció los gobiernos civiles y las leyes morales, hermanos. No matarás, no robarás, no codiciarás lo de tu prójimo. Entonces, todas las leyes morales que existen en las naciones que tienen leyes, buenas leyes, ¿de dónde tienen su origen, hermano? En la palabra de Dios. Yo no sé si usted está consciente, porque yo sé que Univisión y Telemundo a usted no les reportan mucho de estas cosas. Ni CNN en español, ni Galavisión, ni las radios locales aquí que hablan puras tonterías nomás. Todos estos shows que salen aquí localmente, hermano, hablan puras tonterías, puras estupideces, para que mejor me entienda. ¿Cómo sabe el pastor Pando que hablan puras estupideces? Porque yo visito gente, hermano, yo manejo en el trabajo trocas de compañía, y a veces cuando alguien agarra la troca o alguien agarra mi troca para usarla para algo, cuando escucho la radio ya le movieron para estos programas locales de aquí, donde no hacen nada para informar a la gente apropiadamente, porque están agendados. Pero hay principios, hermano, por los cuales nosotros tenemos que vivir y defender nuestros derechos, para defender nuestro derecho de libre expresión privada y públicamente, para defender a la familia del ataque del gobierno corrupto como el que estamos viendo hoy día. Este presidente que tenemos hoy, hermano, es el que más ha promovido la corrupción, la inmoralidad. No quiere poner en práctica las leyes migratorias que esta nación tiene. Fronteras abiertas. Yo quiero decirle a usted que hace 1 año, 2 años, estaban los democráticos como Gavin Newsom, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Hillary, Obama, todos hablando
de que tenemos un sistema de migratorio quebrado, que no sirve. Pero nunca especifican por qué. Y los ignorantes anclistas de las noticias que los entrevistan nunca les preguntan por qué está quebrado el sistema. Porque no está quebrado el sistema. Lo que pasa es que no se están enforzando las leyes como se tiene que enforzar. ¿Y qué hace que estaban ellos diciendo que van a ser ciudades de santuario? Sí, San Francisco, New York, Detroit y muchos estados liberales, mayormente donde gobiernan los democráticos. Nuevo México. Querían fronteras abiertas, querían que nadie discriminara contra la gente que venía para acá ilegalmente, hermanos, que eran lugares, que eran ciudades y estados santuarios. ¿Y qué pasó con esto? Atrayeron a millones de personas irse a esos estados. Y bueno, ¿y qué ha pasado hoy día? No sé, porque usted no va a saber porque Univisión no le dice, Telemundo no le dice. Ya están los alcaldes y los gobernadores, congresistas de los estados liberales diciendo, no podemos con la carga, queremos billones de dólares para poder llevar esto a cabo. No los queremos en esta ciudad. Están llenando la ciudad de comunidades sin hogar, de gente que no tiene hogar, viviendo en las calles, hermano, durmiendo en las calles, usando el baño en las calles, tirando basura en las calles, dejando todo tirado a las calles. Entonces ahora sí están ellos llorando y reclamando que no es justo esto. Yo quiero recordarle a usted, Barack Hussein Obama, uno de los que promovió esto de promesas falsas a la gente ilegal, él les mintió, porque Barack Hussein Obama, él sabía, hermanos, que él no puede pasar leyes migratorias, y pasó el DACA, sabiendo que era limitado, que llegando el siguiente presidente deshace la ley. Son promesas falsas, pero como me dijera alguien el otro día, yo prefiero vivir de una promesa falsa y poder trabajar y tener cositas aquí que no tener nada. Claro. ¿Quién no, hermanos? ¿Quién no quiere salir adelante? Pues todo el mundo. Pero a lo que yo me estoy refiriendo, que Barack Hussein Obama tiene una casa en Martha's Vineyard, la Viña de Marta, un lugar bien popular allá para los políticos, creo que es en Massachusetts, en uno de esos estados allá para el norte. Cuando ellos dijeron que eran un lugar santuario, empezaron a mandar gente para allá. No duraron ni una semana cuando agarraron el ejército que los echara para afuera de ahí. Para una comunidad lejos de Martha's Vineyard. Pero ellos dijeron que querían fronteras abiertas. Dijeron que querían ciudades santuario. Pero ahora que ellos están viendo lo que está causando esto, el desorden que está causando esto, hermano, ahora ya se están arrepintiendo y no los quieren ahí. Todo por obtener votos políticos y favor con la gente. Yo dialogaba con una persona de este tema, hermano, y esta persona defiende mucho a la gente que está aquí ilegalmente. Y muy inteligente esta persona, hermanos, es muy inteligente, tiene buena discusión, tiene buen diálogo él en cuanto a lo que él dice. Nada más lo que yo siempre he argumentado. El problema migratorio de Estados Unidos, hermano, no es de Estados Unidos. La base, la raíz del problema migratorio que estamos teniendo ahorita, hermano, no es Estados Unidos. No, el problema no es Estados Unidos. La base no es, el fundamento no es Estados Unidos. El fundamento es sus países, el gobierno de sus países, los políticos de sus países, que no les importa a la gente. Los tienen muriéndose de hambre, viviendo muy apenas, con un mínimo salario, hermano, que yo no sé cómo lo hacen. Sinceramente, hermano, yo no sé cómo le hace a la gente que vive en estos países. Estamos hablando de 20, 30 dólares por mes lo que gana una persona en muchos países. Ahora, yo no culpo a nadie, hermano, que quiere salir a mejorar su vida. Si Estados Unidos sería un país pobre, no había comida, no había trabajo, y en México hubiera mucha prosperidad,
yo haría lo posible para irme para allá, hermano. Ateniéndome a mis consecuencias. Obviamente que si me pescaran, me sorprendieran en México, estando allí ilegalmente, y yo desarrollaba una familia, tenía hijos allá en México, y me echaran para afuera del país, para atrás para Estados Unidos. Son las consecuencias de la decisión que yo hice. El problema es que le estamos poniendo el problema migratorio a Estados Unidos, pero no es de nosotros. Nosotros no tenemos por qué estar manteniendo a la gente de otro país, hermano. Nosotros no tenemos que estar manteniendo a la gente de México, la gente de Guatemala, de Venezuela, de otros países que sus gobiernos no les importa a su gente. Ahí está la raíz del problema migratorio. Entonces, ¿por qué le quieren echar la culpa a Estados Unidos? A nuestras leyes de racistas, cuando el problema no es nuestro, el problema es del país donde la gente viene. Yo no culpo a nadie por querer salir adelante, hermano. Pues ¿quién va a culpar a alguien? Cualquiera. Es un instinto natural de querer salir adelante. Pero estamos poniéndole la culpa, le quieren poner la culpa en el lugar que no corresponde. La raíz del problema migratorio es de México para el sur y en otros países. ¿Es que usted es racista, pastor, o qué? No, hermano, le estoy hablando de una perspectiva lógica, de una perspectiva como ciudadano de esta nación. Usted tiene que entender una cosa que es bien importante, hermano. Lo que hace a un país tercermundista como Venezuela y otros países donde la gente vive muy apenas, es el desempleo. No hay producto doméstico en bruto bastante grande para darle trabajo, mantenimiento a los ciudadanos. Y esa culpa la tiene el gobierno. Esa culpa no la tiene Estados Unidos, ni yo, ni usted. Le estoy hablando de una perspectiva política de gobierno, hermanos. No puede Estados Unidos llevar la carga por todo el mundo entero, hermanos. ¿Qué no sabe usted que hay más de 4 billones de personas viviendo en pobreza? ¿Usted cree que Estados Unidos puede dejar que toda esa gente se venga para acá? Estoy hablando de 4 billones. Seríamos un país no tercermundista, pero peor, si no detenemos la migración, si no limitamos la migración. Y otro aspecto, han entrado ya muchos comunistas, por lo menos 80 terroristas por las fronteras del sur de México. Ha entrado mucha droga, esa droga fentanilo, algo así creo que le llaman en español. Esta droga está matando más de 100,000 personas en Estados Unidos. Una droga cuya química viene de China, pero se produce en México. Y se mete a Estados Unidos por la frontera. Por eso les digo, hermanos, la raíz del problema migratorio que estamos teniendo no es la culpa de Estados Unidos. No somos usted y yo responsables por mantener la gente de otros países. No podemos, hermano. Esta es la razón que nos siguen subiendo los taxes. Y nos suben los taxes porque entre más gasta el gobierno federal y más gente trae ilegalmente y más hoteles le rentan, les dan de comida, les dan de todo. Nuevamente le vuelvo a repetir. Le estoy hablando de una perspectiva política o de gobierno, para que me entienda. De gobernar. Aunque queramos, hermano, no podemos permitir nosotros que vengan los 4 billones que no viven bien en otros países a radicar en Estados Unidos porque se destruye el país. Seremos autodestruidos por tanta población. Porque ahorita estamos a 328 millones aproximadamente en Estados Unidos. Obviamente que cada año crece. Ahorita estamos a 328 millones. Y la tasa de desempleo está como a 3-4% al nivel global. Está un poco más alto todo el tiempo porque a ellos
no le calculan ahí, hermanos. Los que ya se les acabó el ponchado, el unemployment, el beneficio del desempleo, ya se les acabó a ellos. A ellos ya no los cuentan como alguien que anda buscando trabajo. Entonces, ahorita está como a 6-7% el desempleo nacional. Si doblamos la población, la tasa de desempleo subiría, hermano, a 60, 70 o 80%. Si doblamos la población. Quiere decir que la tasa de desempleo sería 60, 70%. Y terminaríamos igual que Venezuela. Igual que otros países de Centroamérica, donde la gente no puede salir adelante, hermano. Con mucho esfuerzo. Los pocos que tienen palanca con los gobernadores allá arriba, que tienen alguien en la posición política, les va bien. Pero la mayoría de la gente, como en México y en cualquier otro país centroamericano, viven prácticamente, hermanos, trabajan nada más para comer. Porque yo miro las noticias, hermano, yo miro los videos. Nada más aquí en Ojinaga hay mucha pobreza, hermano. En Juárez hay mucha pobreza. Nada más aquí a 4 horas de Odessa, hermano. ¿Por qué? Por la corrupción. Por gobiernos egoístas. Gobiernos que no le importa a la gente. Y nosotros tenemos una constitución, hermano, que es para protegernos en todos los sectores o aspectos de nuestra vida aquí en este país. Pero vuelvo al tema de este día, hermano. Nuestra constitución está en peligro porque el gobierno está tomando una posición que no debe tomar porque la Constitución lo prohíbe. Pero la están ignorando, hermanos. Están pasando todo tipo de leyes que violan nuestros derechos como ciudadanos. Y cuando el gobierno se mete en el trabajo o en la tarea, o se da la tarea al gobierno, hermanos, de decirnos qué leyes morales seguir, qué leyes morales no seguir, está ejerciendo una autoridad que la Constitución no le da. Cuando el gobierno de Biden usa al FBI, la CIA, Departamento de Justicia, el FCC, para controlar las redes sociales, sea lo que sea, mano, y usted entienda usted esto o no lo entienda, pero ojalá que abran sus ojos a lo que lo estoy diciendo ahorita y lo que le voy a decir. El gobierno sabe el poder de controlar la información que sale al público. Esto viene derecho del manifiesto del comunismo. Controla lo que el pueblo escuche. Controla la información que el pueblo escuche para que tú controles al pueblo. Porque si el pueblo se informa y si el pueblo está bien informado, no lo puedes controlar. Ese es uno de los principios o conceptos que está en el manifiesto el manifiesto del comunismo. Elimina a la gente de la información. Escóndele la información a la gente. No le des toda la información a la gente. Y cuando el gobierno federal se mete en el papel de controlar a Facebook, a Twitter, Instagram, los medios de comunicación de televisión o radio, cuando el gobierno se mete en ese papel, hermanos, de dictar quién puede decir qué frases podemos usar, qué pronombres podemos usar, qué pronombres no podemos usar. Cuando el gobierno federal se mete en el papel o se da la autoautoridad o la autocracia de ellos definir las leyes morales y no la gente, es otra autoridad que el gobierno está tomando que no le pertenece. Porque esta Constitución fue escrita por nosotros la gente, para la gente. Nada que ver con el presidente, las Cortes Supremas, las Cortes Federales, nada que ver con ningún otro medio de control del gobierno. Esta Constitución no se puede ignorar.
El día que esta constitución se ignore como lo estamos viendo hoy, es el día que esta nación se autodestruye. Y el problema es que estamos viendo el gobierno levantarse en contra de la iglesia, en contra de la familia, en contra de los niños y protegiendo y defendiendo a pedófilos, a homosexuales, lesbianas, dándoles a ellos preeminencia, prioridad sobre nosotros que creemos en el matrimonio, como lo es lógico, como lo es natural y sobre todo como Dios lo demanda. Entonces vemos aquí una persecución del gobierno contra Dios, contra la iglesia, contra lo que Dios estableció, hermanos. Y es precisamente lo que estamos viendo. Por eso, como ciudadanos de esta nación, debemos ser responsables y contender y defender la familia, a los niños, nuestra libertad, como iglesia, como individuo, como iglesia, y en privado y en público. Porque esta Constitución nos garantiza a nosotros el privilegio de libre expresión. Esa frase que le estoy diciendo, libre expresión, es más poderosa que lo que usted piensa. Si hay millones y millones y millones de cristianos en el mundo entero, es por la primera enmienda. Libre expresión. Pero ahora tenemos un ataque contra la libre expresión. Tenemos un ataque contra nosotros como ciudadanos por el gobierno. Cuando se meten los gobiernos locales, federales, a practicar la Constitución de una manera errónea o ignorarla, ahí es donde está el peligro. Porque lo que nos protege a nosotros es la Constitución, hermanos. Su derecho y mi derecho. No se había mirado en la historia de esta nación tanta persecución contra la Constitución, tanta persecución contra los cristianos o aquellos que defendemos el matrimonio como Dios lo diseñó. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí está la base de todo, hermano. La familia es la organización más poderosa que Dios creó. ¿Y qué está haciendo Satanás? Usando el gobierno para destruir la organización más poderosa que Dios fundó, que es la familia. Porque Satanás sabe que destruyendo la familia, destruye toda la nación. Y este movimiento, hermano, de los homosexuales, las lesbianas, los transvestis, están fundamentados, hermano, en ideología diabólica del mismo infierno. Esto es Satanás trabajando y atacando con todas las fuerzas que él puede la familia. Porque destruyendo la familia, destruye él a la iglesia, destruye a la nación. ¿Por qué cree que Satanás trabaja detrás de las novelas? Detrás de los sitcoms, esos shows diarios de chiste. Y ustedes piensan que no hay nada malo con las novelas, que no hay nada malo con los sitcoms, los programas diarios que miran sus hijos, que usted mira, que mira la gente. Usted piensa que no hay nada mal con esos programas, que es que nomás es tele, hermano, es nomás entretenimiento. No, hermanos, usted está bien equivocado.
Ustedes están bien equivocados. Detrás de cada comedia, de cada película, de cada novela, de cada sitcom, son esos programas diarios que vienen a sus hijos de teenagers, de niños, de todos los programas que salen como, ¿qué le diré? ¿Cuáles le mencionaré? No sé, pues hay muchos programas, hermano, no puedo mencionar ninguno ahorita. Pero todos ellos vienen con un mensaje. Porque todo sitcom, toda comedia, toda película que sale de Hollywood, hermano, viene con un mensaje. Y no es un mensaje pro familia. Por eso esos programas de comedia siempre están tirándole al esposo, tirándole a la esposa, tirándole a los hijos tirándole a los papaces, que papaces muy controladores, que hijos rebeldes. Y esto se está promoviendo tanto y todos los días que llega un punto, hermano, donde la persona se hace inmune y piensan que eso es normal. Siempre el hermano pequeño peleándose con el hermano grande. Siempre los hermanitos peleándose con la hermanita. Y la hermanita con los hermanitos. Porque es lo que se promueve en la tele. Todas estas malicias. Que salte de mi cuarto, que yo tengo derecho a mi privacidad, dice el adolescente. Y hemos llegado a un punto donde en ciertos estados ya los hijos pueden sutear a los padres o pueden ya divorciarse de los padres. ¿A poco, pastor? Yo le pregunto a usted, ¿dónde está usted escondido? ¿Debajo de qué piedra vive usted? Hace años atrás que pasaron la ley que los hijos pueden divorciar a sus papás si no están de acuerdo con su disciplina. Esto es cosa seria, hermanos. Esto es cosa seria, hermanos. Es Satanás atacando a la familia. Nuestra Constitución, hermano, fue escrita con la familia en mente, con Dios en mente, con la familia en mente y tomando a Dios en cuenta. Nuestra Constitución. De tal manera que el Congreso abría su sesión orando a Dios. El Congreso. Los primeros censos que se hicieron en Estados Unidos, una de las preguntas era, ¿tienes Biblia en tu hogar? Y si usted le ponía que no, el gobierno le mandaba a usted una Biblia, hermanos. Porque esta Constitución fue escrita no para separar al gobierno de Dios o a la gente del gobierno. Esta Constitución, hermano, se escribió para preservar a Dios, a la familia, como un solo cuerpo. Apenas hace 30, 40 años que entró ese fuerte movimiento del marxismo en Estados Unidos o el comunismo. Como decía Nikita Khrushchev en los 80s, un ruso, dice, ustedes rechazan el comunismo abiertamente, pero nosotros lo estamos introduciendo en pequeñas graduaciones hasta llegar al punto donde lo van a aceptar. Y esto está traído a nosotros, hermanos, ha sido introducido y está penetrando el gobierno por medio del Partido Democrático mayormente. Y un corrupto republicano como el McConnell, como Paul Ryan, Kinzinger, Liz Cheney, Mitt Romney. Esa gente no ama a Estados Unidos, hermano. Esa gente no le importa su derecho, ni su libre expresión. Esa gente les importa quedarse en el control, quedarse en el poder, y nosotros ignorarnos totalmente. Pues precisamente por eso se escribió esta Constitución. Yo quiero ponerle a usted, hermano, le doy gracias a nuestro hermano Tony Valadez de Laredo, Texas, hermano, que me mandó un audio. Y yo quiero que usted escuche, hermano. No puedo poner todo el estudio, ¿ok? Todo el mensaje. No lo puedo poner. Todo el mensaje.
Pero yo quiero que usted sepa y entienda que hay un grupo de personas levantándose en contra de este ataque contra la iglesia. Son pocos, pero lo estamos haciendo. American Family Radio son uno de ellos. El ministerio de Jimmy Swaggart es otro de ellos. Y en inglés hay muchos programas. Sean Hannity, hermanos. Está Mark Levine. Bud Sexton. Los que tomaron el lugar de Rush Limbaugh. Estaba Rush Limbaugh. Y hay muchos de ellos que están levantándose, hermano, en contra de estos movimientos, porque saben que hay detrás de esto. Es un movimiento de los democráticos y de los republicanos, de los pocos republicanos corruptos, de llevarnos a un país socialista donde el gobierno tiene la última palabra en todo. Y ahí es donde está el peligro. Gracias a Dios que se está levantando un grupo de personas en contra ya. Pero dentro de nuestro pueblo hispano, hermano, son pocos. Yo soy Principios Conservadores es uno de los pocos movimientos que hay hablando lo que yo hablo. Gracias a Dios por Francis and Friends, Danny Swaggart, que tienen su programa diario todos los días, alcanzando millones, que están levantando el estandarte y abriéndole a la gente los ojos. Y aún así tiene gente que les habla a criticarlos, a decirles por qué se meten en política, que usted no deben meterse en política, solamente hablar de Dios, del amor de Dios. Para que mire usted, hermano, el nivel de ignorancia que existe en la gente. Yo le voy a poner a usted lo que está diciendo un pastor de México. No voy a poder ver sus comentarios por 10 minutos. Porque el video, hermano, dura como 24 minutos, pero no tengo ese tiempo ahorita yo para ponerlo. Pero lo estoy mirando ayer. Y le doy gracias al hermano Tony Valadez allá desde Laredo, hermano, que nos mandó este audio, este link. Porque yo quiero que usted entienda, hermano, lo que este pastor está diciendo. Creo que él está en México. Pero este movimiento, hermano, lo vemos desparramándose por muchos lugares, muchos países, especialmente en esta nación, donde hay cristianos y evangélicos que no entienden la importancia de levantarse en contra de este gobierno y aquellos cristianos a contender por la fe y defender nuestros derechos de estos que se llaman cristianos que siguen votando por el Partido Democrático y por la plataforma que es contra Dios, anticristo, antifamilia, con la mentira y el engaño de Satanás. Y es tiempo que la iglesia abra sus ojos y entienda en el peligro que estamos. Si no abrimos los ojos ahorita, el día de mañana no tendremos ningún derecho de hablar nada. Si ya lo vemos ahorita, en las redes sociales, en la televisión, en las radios, a usted le prohíben hablar en contra del homosexualismo, el lesbianismo, el transgénero y todos esos movimientos diabólicos que se están metiendo en esta nación. No se están metiendo, ya están bien arraigados más bien en el gobierno. Y yo quiero que usted escuche las palabras de este pastor. No voy a poder ver sus comentarios, hermano, porque me voy a tener que salir de Facebook para irme al video este. Y yo quiero que usted escuche a este pastor. Lo voy a empezar con más o menos como del medio, porque es mucho lo que él habla. Bueno, ahí está más o menos donde lo dejé. De ahí. Por favor, hermano, escucha atentamente lo que este pastor está diciendo. Escuche, por favor, lo que él está diciendo. Y no recuerdo el nombre del pastor, hermano, pero aquí le va. Y estuve viendo los comentarios que la gente le estaba diciendo. Y son los mismos comentarios que yo escucho, hermano, todo el tiempo de la gente. Gente ciega que ya ha sido endoctrinada a pensar que la iglesia y Dios
Dios y el Estado no van juntos. Que la política en la iglesia no tiene ningunos negocios. En su ignorancia lo hacen. Pero escucha a este pastor lo que él está diciendo. Practican ese tipo de brujería. Pero ¿qué tal mi hijo? Pero ¿qué tal mi hijo que es evangélico? Que se siente excluido porque no hay ningún espacio para hablar de algo que en la vida... Miren cuántos millones de evangélicos vivimos en México y no hay un solo ejemplo. Por ejemplo, que si es incluyente y que vamos a incluir todos los elementos de la experiencia del niño, entonces que mi hijo que es evangélico también tenga la oportunidad de leer en su libro de texto un espacio de un domingo en la vida de un evangélico. Que son las 10 de la mañana, se levantaron, fueron a la escuela dominical, la maestra enseñó sobre David y Goliat, o sea, que el niño también vea esto. O sea, si vamos a ser realmente inclusivos, incluyamos también la creencia cristiana, evangélica. Por allá tenemos a Ricardo Quiroz, dice, lo político, a ver, permítame viendo acá, a ver, deme oportunidad de leer aquí. No alcanzo a ver qué es, a ver. A ver, para leer las participaciones, ¿verdad? Porque es importante. Aquí está, la política y los gobiernos que son de actividades sociales, como tienen poder legislativo, se meten en todo. Saludos allá a nuestro hermano Ricardo, que dice la política y los gobiernos que son de actividades sociales. Bueno, sociales, estamos entendiendo que tiene que ver con la relación de personas. Como tienen poder legislativo, se meten en todo. Aunque es muy clara la legislación que no pueden legislar sobre cuestiones internas de la religión. Tampoco la pueden prohibir, ni mucho menos pueden imponer ellos una ideologización, como en este caso, que se está metiendo, exponiendo a nuestros hijos, porque nosotros como padres también tenemos ese derecho, ¿verdad? Dice, se meten en todo, y efectivamente se están metiendo en todo, y se están queriendo meter en definiciones de tipo religiosa. Por eso estoy diciendo que esto ya no es un asunto solamente político, sino que es un asunto espiritual, y para ellos lo religioso o espiritual, facultades, o sea, ellos están percibiendo de que están dentro de sus facultades. Sin embargo, tenemos que entender que el principio que a nosotros nos rige del artículo 3 de la Constitución es que la educación es laica. Saludos allá a nuestro hermano Ricardo. Y quiero decir, la educación es laica, quiere decir dos cosas. Lo laico quiere decir dos cosas. Libre de todo tipo de creencias religiosas, como este caso, que se está metiendo a la fuerza de una creencia religiosa. Y número dos, libre de toda ideología. Y en este sentido, la ideología se está usando en un sistema de adoctrinamiento, porque esto es algo que nos preocupa. Y vuelvo a reiterar, el Estado no tiene por qué adoctrinar. Y en específico, es muy clara la línea que se está siguiendo. De hecho, en los ejes transversales o ejes articuladores, que así se le conoce dentro del sistema de estudio, que son 7, están, note bien, número 1, en el número 1 de la lista está la inclusión. Ellos van a trabajar sobre todo lo que tenga que ver con inclusión, y estamos hablando de que ellos manipulan el lenguaje para hablar del tema de la inclusión, porque nosotros los cristianos evangélicos, y yo se lo digo directamente a los evangélicos, no estamos incluidos. Que allí ellos están promoviendo. No vas a encontrar que incluyamos a los cristianos evangélicos. Número 2, el pensamiento crítico, que en realidad en este tipo de pensamiento crítico es muy, muy complejo. ¿Por qué? Porque están pensando comunitariamente. Es decir, no estoy hablando de forma aislada, sino de que el pensamiento crítico también tiene que ser individual para que las competencias de las personas puedan ser creativas y puedan haber inventores. Pero aquí lo que se está cerrando en el pensamiento es un pensamiento colectivo solamente, y tú tienes que pensar como piensa todo el colectivo, porque de lo contrario quedas apartado o sesgado. En tercer lugar, la interculturalidad. Esto es interesante en este sentido, pero vuelvo a reiterar que la interculturalidad no es cristiana. O sea, la inclusión y la interculturalidad excluye completamente a los cristianos. No entramos en esa línea,
Por otro lado, la igualdad de género, que es el tercer área que es de eje articulador, se llama igualdad. Atacan con todo su arsenal, que tienen allá capítulos dedicados, incluso un adiestramiento para que los padres piensen como el tema de la igualdad de género, pero más allá del feminismo tradicional, que por cierto, yo quiero decirle, o sea, el feminismo originalmente comienza con impulso de creyentes quienes pedían el reclamo de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero estos están llevando un paso más al feminismo radical y que precisamente raya en lo que se le conoce como marxismo cultural. Porque algunas personas están diciendo, contiene comunismo. Bueno, comunismo como tal es algo que quedó en desuso. Ahora está resurgiendo un neocomunismo que consiste precisamente en la ideologización de la cultura, es decir, se llama como comunismo cultural o marxismo cultural, y qué es lo que se está enfocando en el tema de la igualdad de género. Luego también aparecen otros temas que queremos ir. Bueno, el tema aquí es que nuestros hijos están expuestos a esas ideologías y nosotros como creyentes tenemos que tener ese cuidado porque los hijos están siendo bombardeados, que ahora definitivamente el bombardeo comenzó primero en las universidades, luego bajó a las secundarias, ahora ya está en las primarias. ¿Qué pasa? Es que es la razón por la que cuando llegaban tus hijos de preparatoria, llegaban todos atontados, ya no querían nada que ver con la fe, porque no existe nada dentro de su fe que los identifique. Lo mismo pasó en la secundaria, ahora va a pasar con los hijos, desde más pequeñitos. Por eso a nosotros esto nos hace mucho, pero mucho ruido. ¿Por qué? Porque empieza el proceso de adoctrinamiento sobre esas ideologías en contra de una mente de un pequeñito que desde pequeño está siendo expuesto a esas líneas ideológicas y que se les está metiendo dentro de la cabeza desde muy pequeño. Tenemos que meternos en este tema porque está atentando en contra de la vida espiritual. Hay una afectación constante y un ataque directo, tanto cultural como espiritual, que se está llevando en contra de nuestros creyentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, orar. Hay que orar, pero yo digo orar con congruencia, porque este es el punto. No solamente es orar, oremos con congruencia, pero hay veces que nuestras oraciones no llevan congruencia, sino que hay cristianos que oran, pero sus oraciones son contradictorias. ¿Por qué? Porque oran por la vida, pero ¿qué sucede? Que el momento de ejercer su función, derecho público, lo hacen como si ellos no creyeran en la vida. Y esto me llama la atención porque de pronto alguien va a decir, escuchen esto que va a decir. Ustedes dedíquense a su templo, en su iglesia, de 10 de la mañana a 12 del día y ahí se queden. No tienen por qué salir aquí al espacio público. Oye, primero que nada, nosotros también somos ciudadanos. Y nuestra fe no es de 4 paredes. Nuestra fe no es de 10 a 12, no es de 7 a 9, no es en 4 paredes. Nuestra fe es práctica y se vive en el día a día, en la comunidad. Se vive desde que nos levantamos. Se vive desde que vamos al trabajo, se vive desde que vamos a la escuela. Nuestra fe es práctica, se vive cuando ejercemos el voto, pero tú no puedes orar por la vida y votar por candidatos pro aborto. Tú no puedes orar para que Dios libre a los cristianos perseguidos de países comunistas y ellos votan por candidatos comunistas en sus países. Es una contradicción. Una contradicción es orar pidiendo que el evangelio su reino, pero va a votar por candidatos que cierran iglesias. Tú no puedes orar por la familia, pero votas por candidatos que destruyen a la familia. Tú no puedes orar por los hijos, pero votar por gente que apoya Nuestra oración se va a demostrar en la práctica. Tú no puedes orar para que Dios rescate a los jóvenes de las drogas, pero resulta que votas por un candidato que está enfocado en legalizar las drogas. O sea, ¿qué hiciste? Es una oración contra. Por eso digo, oremos, pero nuestra actuación como cristianos tiene que ser acorde.
Sí, hay que ser acorde y hay que hacer las acciones. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza, porque están basadas, sí, en la oración, pero en una oración que hace congruencia de nuestra oración con nuestros actos. Muchas de esos actos se van a definir no solamente por la oración, sino por la oración y nuestra actuación. Y en muchas ocasiones la forma va a requerir una actuación no políticamente correcta, sino espiritualmente correcta, que en muchas ocasiones va a causar shock. A ver, ustedes que se han metido allá, pero es que es la forma y es el lugar en donde el espacio público donde y hay que ir a pedirle a Dios, sí. Y hay que estar de rodillas, sí, en nuestras oraciones. Pero hay que ir también como aquella mujer que era una viuda y que se acercó al juez y le dijo, hazme justicia de mi adversario. Ella no fue al templo a orar, ya había orado seguramente. Creo que su caso en toda situación estaba bañada de oración, pero fue al juez para que le haga justicia. Porque aquí en el juzgado es donde se resuelven estos temas. Tú no puedes omitir esto. Y es en el juzgado donde hay que ir. Y es en los lugares, en las instancias. Es allá en las instancias de gobierno. Es aquellos que hicieron esos libros que tienes que ir a reclamarle, no a Dios. No es a Dios que le vas a reclamar. Oye, ¿por qué estos contenidos del libro? No, es en la Secretaría de Educación Pública, los que hicieron esos libros. ¿Por qué pusieron esto? O sea, no a Dios. O sea, ya oraste a Dios, ya le pediste, Dios, guíame. Ahora vete al juez, como hizo aquella mujer, que fue al juez, porque es ahí con el juez con quien le iban a solucionar los asuntos. Finalmente, eso es política, pero son políticas públicas en los que tú y yo, y todo lo que se tenga que hacer, hay que hacerlo. Si hay que hacer una marcha, si hay que ir a las oficinas de tal, si hay que meter amparo, es que así se hace. Ese es el procedimiento humanamente hablando, y las armas que están detrás son espirituales y las vamos a usar. Bañado este proceso de oración, pero firmeza. Nosotros como creyentes hemos aprendido a convivir, sí, y somos gente comprensible, somos gente. Y si al final de todo esto, mis hermanos, mucha gente, porque hay muchos cristianos, vayan a enseñar a sus hijos, porque ellos no ven la dimensión espiritual. Ellos mismos van a ver si al final esto sigue su curso, van a ver las consecuencias. Sin embargo, nosotros los creyentes tenemos que seguir hacia adelante. Se haga o no se haga de nuestra parte. Saludos y que Dios me los bendiga. No sé si hay algún comentario para allá. Amén. Bueno, hermanos, le quise poner al pastor porque él está en México, el pastor Salomón. Él está en México. Estaba haciendo referencia al artículo 3 de la Constitución de México. Y es lo que le quiero decir yo, es lo que le estoy diciendo, hermano. Endoctrinamiento. ¿Se fija? De modo que cualquier ideología es aceptable, menos el evangelio, menos el cristiano. Y por eso le digo, esta ignorancia, hermano, y ceguera, tiene que salir de la iglesia, del creyente. Como decía el pastor Salomón, hermano, ¿cómo es posible que usted va a la iglesia o cree en Dios, ora porque Dios sale en la nación, pero usted va y vota por el Partido Democrático que está destruyendo la nación, que está en contra de Dios? ¿Entendió el mensaje que el hermano está diciendo? Ahora, él nunca dijo nada de votar, no sé por qué, pero en las elecciones es donde se hace la diferencia. En las marchas, en las protestas. Y gracias a Dios, a familias y padres de familia, el coach Kennedy y muchos otros de ellos, los Bakers allá en Colorado, gracias a ellos que levantaron el estandarte y pelearon su causa, y la Corte Suprema votó a favor de ellos porque ellos estaban en su derecho constitucional. Pero si doblamos las manos y no hacemos nada al respecto, hermano, y como dice el pastor Salomón, ¿de qué nos sirve orar por la causa si no hacemos nada para cambiar la causa? Me gusta el ejemplo que él dijo. Aquella vida no fue y le dijo a Dios, mira, este juez es injusto. Este juez me hizo injusticia o no está teniendo misericordia de mí. ¿Se fija lo que está pasando aquí, hermano? Y él está diciendo lo correcto. Por eso creo que es el artículo 10 en la Constitución de México, hermano, que dicta que el clero no puede participar en política. Y usa la palabra clero porque
la única iglesia que la Constitución de México reconoce es la Iglesia Católica Romana. Pero aún así la Constitución dice que no deben ellos participar en política, ni tener estaciones de radio católicas, ni nada por el estilo. Es ese endoctrinamiento, hermanos, socialismo, comunismo, para esconder la verdad de la gente. No estoy puesto a hablar con micrófono ya, hermanos. Ya me habían puesto antes, pero... O sea, esconder la información de la gente. Entonces, cuando el gobierno empieza a promover ideologías, inmoralidades, promover el homosexualismo, el lesbianismo y protegerlo a nivel federal, ahí es donde nosotros tenemos que entender que está el peligro de la destrucción de la familia. Por eso yo le digo en este programa y constantemente le digo, hermano, un verdadero hijo de Dios no puede votar por el Partido Democrático. Porque el ejemplo que daba el pastor, él decía de orar, pero yo digo de votar. ¿Cómo una persona que dice que cree en Dios, que es hijo de Dios, va a ir a votar para que maten niños? ¿Cómo va a ir a votar para que promuevan que se case un hombre con un hombre, hermano? Que es algo horrible, hermano. Que el gobierno esté promoviendo estas cosas. Ahora, ya decirnos qué pronombres podemos usar y qué pronombres no podemos usar, está totalmente en contra de la Constitución, hermano. La primera enmienda que habla de la libre expresión. Si el homosexual se quiere declarar homosexual públicamente, pues yo como pastor tengo el derecho también de decir, tú estás mal, vas al infierno si no te arrepientes. Cristo te ama, arrepiéntete. Pero que ellos me quiten a mí el derecho de yo predicarle eso, es lo que estamos aquí peleando en este programa. De esto se trata este programa, defendiendo nuestros derechos cristianos. Yo no estaba hablando de odiarlos, yo estaba hablando de proteger el derecho, hermano, de hablar la verdad. Porque la primera enmienda de nuestra Constitución, es la que nos protege a nosotros de predicar, hermano, de hablar de Cristo, de tener iglesias, una estación cristiana de radio. Pero aún así nos tienen limitados a qué podemos decir o qué no podemos decir. Esto es endoctrinamiento en todo el sentido de la palabra. Usted tiene que entender, porque voy a ir un paso un poquito más arriba. Ahora me voy a dirigir a usted que se llama cristiano, usted que dice que es hijo de Dios, que ha nacido de nuevo. Mucho menos usted puede apoyar al Partido Democrático que está en contra de Dios, que está promoviendo todo lo que está en contra de Dios, porque la palabra de Dios condena tales acciones. Claro que sí, Romanos capítulo 1, hermano, la palabra de Dios condena tales acciones de esas cosas. Déjeme vuelvo a Facebook porque no tengo los comentarios ahí, hermano. Y déjeme le bajo el volumen porque ya no tengo nada de información ahí porque me volví a meter. Pero ni modo, es que tenía que hacerlo, hermano. Es que no tuve tiempo para grabar el audio y ponérselo en audio nomás. No tuve tiempo, se lo estoy haciendo ahorita, hermano. Y ese es el problema que estamos teniendo, hermanos. Lo que decía el pastor Salomón. Decimos que somos cristianos, vamos a orar. Queremos orar para que Dios componga todo, pero no actuamos donde tenemos que actuar. Ir a votar a estos políticos fuera. Estos políticos que están metiendo toda esta ideología diabólica a la comunidad, a la sociedad. Y no solo quieren ellos practicarlo. Porque yo quiero recordarle a usted una cosa. Años atrás, en los 80, 70, los del movimiento de LGTB, tantas letras que le han agregado, básicamente hablando de los homosexuales, lesbianas y transvestis, prácticamente. Peleaban por sus derechos, querían ser respetados, querían que los reconocieran, querían salir del ropero, por así decirlo, y declararse homosexuales, lesbianas, sin temor a represalias del público. Y estuvieron luchando y luchando año tras año y protestando y luchando hasta que ellos empezaron a votar por jueces liberales, jueces pro homosexuales, jueces pro lesbianas, jueces pro psicología, jueces pro perversión. ¿Y qué tenemos ahora?
un montón de leyes en cada estado promoviendo todo aquello que a Dios no agrada, que va contra la familia, contra los hijos, contra nuestros derechos de libre expresión. De esta manera, pisoteando la Constitución, para decirle mucho en pocas palabras, porque la libre expresión es para todos. Pero no solo se conformaron con el derecho a ellos que les han dado. Ahora lo que ellos quieren es forzarnos a aceptar eso. A forzarnos a aceptar ese estilo de vida. Y están usando las corporaciones, los medios de comunicación, Facebook, Twitter, Instagram, las redes sociales. Hermanos, acéptelo o no acéptelo, o no lo acepte. Pero las redes sociales es el ya, es el futuro, y es el ya y el futuro. El hoy y el futuro. Donde la gente recibe información, tanto política de noticias. Y el problema es que como están censurando a los conservadores, nos están censurando a los cristianos, a los pastores, a los que creemos en el matrimonio como Dios lo diseñó, a los que estamos en contra del aborto, nos censuran, a que tenemos que aceptar que un hombre que nace hombre y se declara mujer, que yo tengo que aceptar que él es mujer, cuando ni él mismo se acepta como hombre que él nació. Él nació hombre, no se acepta como hombre, pero él se quiere cambiar su identidad. No hay tal cosa que cambiar su identidad, hermano. Eso es contra lógica, contra la naturaleza. Y no se diga contra Dios. Y es bueno orar, como yo le he dicho, más de 10 años tengo en este programa, hermano. Yo le he dicho a ustedes una y otra vez, hay que orar, hay que predicar, pero también hay que votar. Votar apropiadamente. Porque esta batalla no se va a ganar de otra manera, hermano. ¿Qué está esperando usted? ¿Que venga un ángel y cambie esto? Eso no va a pasar, hermanos. Esto es algo terrible, hermanos. Nunca debíamos haber aceptado esto nosotros. Y ahora no nomás quieren que lo aceptemos, ahora quieren que vale más que lo aceptemos. Más vale que aceptemos ese estilo de vida. Y estamos viendo como Budweiser, ¿se acuerda que puso al muchacho aquel transvesti que se creía mujer a promover la Bud Light y que han perdido billones de dólares porque la gente no aceptó eso? Pero vemos, sin embargo, las corporaciones impactando la política, la sociedad. ¿Cómo lo hace el NFL? ¿Lo hace el NBA? Todo el ESPN. Todo lo hacen. Ellos están aliados, por no ofender a nadie, con el movimiento de homosexuales, lesbianas y transvestis. Pero de ahí viene la pedofilia, porque ahora están argumentando los pedófilos que ellos no son malos, que es un gusto que ellos tienen, y mientras que un niño o una niña acepte su amor, su relación, ¿por qué tienen los padres que meterse en la ley? Es cuestión nada más de preferencia. Hermano, vale más que abra sus ojos y entienda usted que si no votamos a esta gente para afuera, estos corruptos para afuera, hermano, ¿a dónde llegará esta sociedad, hermano? ¿A qué llegarán nuestros hijos? ¿Qué tendrán que enfrentar nuestros hijos? Que nuestros hijos no son igual de valientes que usted y yo, hermano. Nuestros hijos no tienen el carácter que usted y yo tenemos, la firmeza en cuanto a moral que yo y usted tenemos. Nuestros hijos ya han sido endoctrinados en las escuelas públicas que tienen que aceptar ese estilo de vida. Los maestros, las maestras, no pueden discriminar contra alguien que se declara mujer siendo hombre, o alguien que se declara hombre siendo mujer. Nuestros hijos no pueden pelear contra esto porque los corren del trabajo, los despiden de su trabajo, hermano. Y ahí está de por medio su carrera. Todo porque hemos permitido que esta ideología diabólica se meta a la iglesia, porque están violando nuestra Constitución, nuestros derechos de libre expresión, y no nada más de libre expresión, el derecho de ser cristiano. Nos lo garantiza la primera enmienda. Y usted me dirá, es que, mire, este es el problema, hermano, que yo miro en muchos que se llaman cristianos. Este es el problema que yo miro. Ellos piensan que pueden ser cristianos, ir a alabar a Dios, ir a la iglesia, participar en los programas de la iglesia, que si no hay tanto programa en la iglesia ahora, pues, la iglesia se ha convertido en un club social, hermano. Con todo respeto le digo, las iglesias, la mayoría, se han convertido en clubes sociales. Es todo. Una actividad, otra actividad, y otra actividad, y otro concierto, y más actividad y concierto. Y puro pasatiempo, la iglesia moderna. Y no se dan cuenta que Satanás está destruyendo a la iglesia
detrás del escenario, usando el sistema político. Pero si usted se llama cristiano y usted vota por el Partido Democrático, por el aborto, porque se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, por un tercer género, usted es la causa que estamos perdiendo esta batalla. Y usted está perdido y confundido y apartado de razón. ¿Por qué la Biblia condena no nomás a los que hacen estas cosas, a los que los apoyan también? Primero, hermanos, voy a leer de 21 en adelante nomás, porque es mucho. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus inútiles razonamientos. Y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. ¿El qué, hermanos? El necio corazón de ellos fue entenebrecido. Quiere decir, fue lleno de tinieblas. Por eso es que hay muchos que se llaman cristianos y apoyan toda la malicia del Partido Democrático de matar niños, de homosexualismo, tercer género, lesbianismo, todo tipo de perversiones. Porque sus corazones son entenebrecidos, están llenos de tinieblas. Diciendo ser sabios, se hicieron fatuos, necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Aquí estamos viendo, hermano, el problema serio de este dilema que tenemos en esta nación y en el mundo entero, de identidad. Sí, el dilema de la identidad. Nací hombre, pero yo me quiero ser mujer. Nací mujer, pero yo me siento hombre. Así es de que ustedes me tienen que aceptar como soy, porque así me hizo Dios. No, señor. Mentira del diablo. En semejanza, imagen de hombre corruptible. ¿Qué es un hombre corruptible? Aquel que nace hombre y se quiere ser mujer. Aquella que nace mujer y se quiere ser hombre. Aquel que dice que él puede cambiar su identidad de género en su mente porque padece de disforia de género. Una frase psicológica, diabólica, que ahorita se la explico. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Quieres pervertirte? ¿Quieres pervertirte como hombre, como mujer? ¿Quieres abortar niños? ¿Quitarle la vida a un niño? ¿Quieres cambiar tu sexo de hombre a mujer? ¿De mujer a hombre? Aunque nunca lo harán, hablando biológicamente, nunca lo podrán hacer. Podrán cambiar unas cosas ahí físicas o quitar algunas cosas físicas, pero el interior jamás lo cambian. Ovarios son ovarios. Testículos son testículos. Un hombre no se puede embarazar porque no tiene ovarios. Una mujer no puede embarazar a otra mujer porque no tiene testículos, hermano. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo es que hemos permitido tal malicia a nosotros y aceptarla? Así es de que usted me dice que usted es cristiano, hijo de Dios, y va y vota por el Partido Demócrata, que promueve todas estas cosas. Será cristiano de nombre, pero en hecho usted es un apóstata, un hijo del diablo o hija del diablo. No importa cómo lo justifique usted. Pero esa es la realidad. Los cuales cambiaron la verdad de Dios en mentira. Cambiaron la verdad de Dios en mentira. Yo nací hombre, pero yo me siento mujer. Dios te hizo hombre, tú eres hombre. Dios la hizo mujer, usted es mujer. Los cuales cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a la criatura antes que al Criador. No aceptando lo que dice Dios, lo que Dios estableció. Hombre y mujer. Sino que honrando y sirviendo a las criaturas, o sea, al ser humano, antes que a Dios. Y es lo que hay detrás de este movimiento de homosexuales, lesbianas y transvestis. Este espíritu que había en Sodoma y Gomorra.
honrando y sirviendo a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural en el uso que es contra la naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos a los otros, cometiendo cosas indecentes hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa merecida de su extravío. Y aun como a ellos no les pareció tener a Dios, como a ellos no les pareció tener a Dios en cuenta, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Está hablando del infierno, hermano. No solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Qué tremendo, hermano. Pero eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzga. Es claro, hermano, lo que la palabra de Dios enseña. Es claro que esta generación está perversa. No tienen corazón, no tienen conciencia. Su corazón ha sido lleno de tinieblas. Y por no tomar a Dios en cuenta, ni reconocer lo que Dios estableció, Dios los entregó a una mente depravada, una mente ya sin juicio, para hacer estas cosas que estamos viendo hoy día, para hacerlas. Decía el pastor Salomón, ¿de qué te sirve orar? ¿Para qué oras? Para que se pare el aborto. ¿Para qué oras? Para que se pare el homosexualismo, el lesbianismo, todas estas perversidades. Pero cuando no haces nada en cuanto para pararlo como ciudadano. Y tenemos que orar para que Dios liberte a esta nación del pecado en el que ha caído y a la iglesia por su apostasía en la que ha caído. Tenemos que orar, pero decía el pastor Salomón ahorita el audio que le puse. Pero con tus acciones no haces nada. Nosotros estamos permitiendo esto cuando no hacemos nada. Me refiero a aquellos que no creen en votar, que dicen que no creen en la política. Entienda algo de política. Cristo viene. Él va a establecer su reino aquí, su milenio aquí. Israel y la iglesia vamos a gobernar 193 naciones. ¿Y usted me dice que la política y Dios no van? ¡Qué error! Esta nación, nuestra constitución, hermano, está en peligro. Si la iglesia y los cristianos no se levantan a votar por lo que es correcto, a votar para afuera estos perversos en el gobierno, echarlos para afuera, hermano, porque están destruyendo a la familia, están destruyendo a nuestros niños. Le dije que le iba a explicar ahorita un poquito más de esto de disforia de género. Desde que entró la psicología en la sociedad y se aceptó como una profesión médica, sí, la psicología, es donde la sociedad hizo una vuelta de 180 grados para el lado contrario. Por mejorar, se empeoraron. Porque los conceptos de la psicología y los principios de la psicología dicen claramente que no hay tal cosa que morales absolutos, una verdad absoluta. Estas palabras, no hay Dios. No hay morales que Dios estableció. No existe Dios. El hombre es Dios.
Y la iglesia ha aceptado esta ideología y la psicología dentro de su iglesia. El otro estaba escuchando, es más, aquí en este mismo programa, salió el otro día en el programa de Mensaje a la Conciencia, donde el que estaba hablando ahí, dando el consejo psicológico ahí, yo no sé, yo le dije a mi esposa que quite ese programa, hermano. Ese programa lo vamos a quitar porque esos programas están basados en psicología, hermano. Vamos a tener que quitar ese programa de aquí porque dice, bueno, debido a su problema con su esposa, con su esposo, le queremos recomendar que busque ayuda psicológica. ¿Qué tontería, hermano. Buscar ayuda psicológica, ¿y Dios qué? ¿Dios no tiene respuesta? ¿Dios no tiene solución o qué? Porque la iglesia y el mundo han aceptado la psicología como algo médico, algo correcto. Y la psicología, hermano, es el hombre rechazando a Dios. Porque si la psicología establece que no hay absolutos morales, que no hay ningún absoluto espiritual ni moral, quiere decir que todo se vale. Y por eso la sociedad ha aceptado el término disforia de género. Le pregunté la semana pasada y le voy a preguntar a usted por los que me escuchan esta semana que no me escucharon la semana pasada. ¿Dónde nació este concepto diabólico de disforia de género? ¿Sabe usted lo que es disforia de género? Disforia quiere decir infelicidad, insatisfecho, vacío. Y género, pues, género, hombre y mujer. En otras palabras, disforia de género quiere decir que el niño dice que él no se siente bien como niño, quizás yo debo ser mujer. La niña dice, yo no me siento como niña, quizás yo debo ser hombre. De ahí nació el concepto diabólico de disforia de género. Ahora, yo le pregunto a usted, le pregunté la semana pasada y le vuelvo a preguntar. Cuando usted y yo éramos niños, yo tengo 58, ya voy a tener 58 años, hermano. Cuando yo era niño, yo nunca recuerdo a mis hermanos, a mi hermana, a mis primos, a mis amigos decir, me siento confundido, yo no sé si soy hombre o mujer. No sé qué tengo, pero yo soy hombre y me siento mujer. Nunca me escuché a mis amigos decir eso, hermano, porque no había tal ideología diabólica en nosotros. La pregunta es, ¿cómo se metió esta ideología diabólica a los niños? Y ahí es donde usted tiene que abrir su mente y sus ojos por los cartoons, las caricaturas, por las películas de Hollywood, por los sitcoms, por las escuelas públicas, el gobierno federal metiéndose en las escuelas públicas para establecer las morales de una escuela, de la familia, de los papaces, dándole preferencia al Estado sobre los papaces. Que cada día que miro, hermano, y leo las noticias, otro Estado más pasa una ley contra los papaces, que si no aceptan que su hijo se identifique como niña o que su niña se identifique como hombre, si no aceptan ustedes eso como papaces, California, New York y muchos otros estados ya están pasando leyes de quitarle los hijos a los papaces por discriminación, por abuso psicológico. Todo porque los perversos políticos y perversos maestros están metiendo su ideología diabólica en las escuelas públicas y están endoctrinando a nuestros niños a creer una mentira. Problema serio, hermanos, que estamos teniendo. Más vale que usted abra sus ojos, hermano. Hermanas, abran sus ojos y entiendan qué está pasando, hermano. Entiendan la perspectiva o el lado espiritual de lo que está pasando en la política, hermano. Es Satanás que ha infiltrado el gobierno para pervertir lo de Dios, la familia, para confundir a un niño, a una niña, a que ellos pueden cambiar su identidad de sexo, hermano. Qué mentira del diablo es, hermano. Ellos son los que están confundiendo a los niños de que existe un tercer género. Lo correcto es cuando un niño está creciendo, no le metan esa malicia.
Si acaso el niño o la niña pregunta, se le explica claramente lo bíblico. Mira, mi hijo, mira, mi hija, Dios creó al hombre a su imagen del polvo. Dios nos hizo hombre y mujer. Dios crió a Adán y a Eva. Ellos tuvieron hijos y tuvieron niños y niñas. Entonces, mi hijo o mi hija, entiende. Tú naciste hombre, eres hombre y tienes que vivir como hombre. Vas a hacer cosas como un hombre. Te vamos a enseñar como un hombre. Y a la niña lo mismo. Mira, mi hija, tú naciste niña, eres niña. Te vamos a educar como niña. Te vamos a enseñar las cosas que una niña hace, mayormente la madre. Y tú vas a crecer a ser una buena niña, una buena adolescente y una buena mujer. Pero el sistema del gobierno y las escuelas públicas, los gobiernos, la televisión, los programas sociales públicos, le están metiendo esta confusión a los niños al decirles que ellos pueden identificarse contrario a lo que nacieron. Y de ahí se inventaron esta frase diabólica, disforia de género. Y lo están clasificando como una enfermedad clínica, hermano. Como un problema médico. Qué cosa tan más absurda, hermano, que permitamos que el gobierno, las escuelas públicas, los programas de televisión le estén diciendo a la juventud, a los niños, que el disforia de género es algo clínico, algo médico, y es un error. Tenemos que contender por la fe, hermano. Tenemos que contender y pelear contra estas malicias, y lo tenemos que hacer por orando, predicando, pero votando en contra de esas pólizas y aquellos políticos mayormente democráticos y un republicano corrupto. No importa qué partido esté, vamos a votarlos para afuera antes de que acaben de destruir la familia y acabar con la comunidad entera y causen que caiga el juicio de Dios sobre esta nación como cayó sobre Sodoma y Gomorra, porque Dios no será burlado, hermanos. Dios es misericordioso, compasivo, y hasta ahorita ha detenido el juicio. Pero va a llegar un punto que si esta nación no se arrepiente y si la iglesia no se aparta de su apostasía y empieza a contender por la fe y predicar la verdad, y no nomás programas sociales y mensajes sociales, programas filosóficos de filosofía positiva, las cosas no van a cambiar, hermano. Vamos de mal en peor. Y tenemos que hacer algo. Tenemos que votar a estos monstruos miserables, inmorales, pedófilos, perversos, para afuera. Y votar por gente que tiene algo de temor a Dios, que respeta a la familia, que respeta a la niña porque es niña, que respeta al niño porque es niño, que respete al hombre porque es hombre, a la mujer porque es mujer. Y no estemos confundiendo a la gente al doblar las manos y no defender la causa. Y esto se hace orando, predicando y votando, hermano. Empecé un poco tarde, hermano. Voy a sus comentarios. Pocos comentarios ahora, pero no le hace. Hermano Tony Valadez está viendo, dice el hermano Tony Valadez, desde Laredo, Texas. Pasando estas leyes, después de cualquier persona exigirá sus derechos. Los drogadictos exigen sus derechos, los rateros harán lo mismo, y así sigue la lista. Exactamente, porque nos hacemos inmune a la maldad y lo vemos como algo normal. Ya hablan del aborto como algo normal, como un derecho. Y el aborto es matar a un niño. Ya hablan de que se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres como algo normal. Y hay iglesias, organizaciones de iglesias que ya están estableciendo pastores y pastoras lesbianas y homosexuales. Pastores. Es que es lo que pasa, hermanos. Se endurece el corazón, se llena de tinieblas la mente y empiezan a promover y a pasar todo tipo de malicias que solamente traerán el juicio de Dios. Están destruyendo la familia y aparte de eso, nos quieren forzar a aceptar eso. Ya no es que los respetemos, ya tenemos que aceptarlos o a ver cómo te va.